Oyden, muchísimas gracias. Nuevamente, pues muchísimas gracias a Codal, pues por toda la bienvenida y la acogida que siempre nos han hecho a estas iniciativas, y más en estos momentos que digamos que todas las empresas estamos, digamos, pasando por unos cambios muy rápidos, y el objetivo pues de estas webinars es aportar herramientas para que las empresas puedan hacer estas transiciones muchísimo más rápido. Pues como para darles un contexto muy pequeño de esta webinar, realmente cuando uno revisa los objetivos sostenibles de la ONU, los ODS, pues uno se da cuenta que básicamente esos objetivos lo que quieren es introducir a que todos los empresarios y todas las empresas y asociados y desde nuestra misma casa comencemos a aportar varios ceros a la ecuación de sostenibilidad. Y esto es cero personas sin alimento, cero impactos al medio ambiente. Todos estos ceros son los que necesitamos para, digamos, poder comenzar a hacer nuestras economías un poco más sostenibles. Yanjas es una compañía que básicamente hace un sensor de lo que son las preferencias de los consumidores en Colombia y pues en muchos países. Por ejemplo, en el último informe de Yanjas de este año de 2021, Yanjas como tal indica pues algunas tendencias que los colombianos estamos llevando en nuestro día a día y que nos cambió muchísimo con esta pandemia un poco prolongada de casi 2 años que llevamos ya. Es básicamente que nosotros los colombianos estamos muy interesados en comenzar a tener un equilibrio entre nuestro bienestar económico y nuestra calidad de vida. Nosotros, pues digamos que en ese tipo de encuestas, pues lo que podríamos intuir es que las compañías que son más sostenibles, las compañías que se preocupan no solamente por generar ingresos, sino también se incorporan a este marco de sostenibilidad, comienzan a ser pues muchísimo más rentables y el valor de marca comienza a incrementarse fuertemente. Por ello, pues es importante que este camino de sostenibilidad sea un camino expedito y muy rápido, que las compañías comiencen a andar dentro, digamos, algunos parámetros de economía y algunos otros parámetros como de ser muy rentables en su operación para que puedan, digamos, sostener este tipo de iniciativas. Muchas empresas como la Cámara de Comercio ha creado algunos modelos como empresas de bienestar compartido, que realmente es una nueva modalidad que van a tener las empresas y que pueden tener unos beneficios tributarios importantes. Pero bueno, más allá de todas estas iniciativas del ODS, comienza cuando uno ya está sentado en su escritorio, con el día a día, con la operación que uno debe rentabilizar cada día más, con los recursos escasos, es cómo yo puedo alinear mi estrategia a el cumplimiento de estos objetivos, o por lo menos alinear mi compañía para que haga acciones rápidas para que cambie. Y realmente lo que uno ve es que las empresas como tal saben que tienen la necesidad de poder caminar en estos caminos de política de carbono neutro, pero se encuentran con la dificultad que no tienen herramientas en el hacer, o que esas herramientas son muy costosas. Entonces, la incorporación de este tipo de tecnologías como las que vamos a ver en esta conferencia o en esta webinar, como un caso de estudio que ha desarrollado SmartSeed, entonces comienza a apoyar esa gestión dentro de las empresas y esos objetivos, que es agregarle tantos ceros a este mundo que lo necesita, y que tengamos condiciones más igualitarias, comienza a ser un transitar un poco más tranquilo, porque va de la mano de la innovación y de la tecnología. Entonces, cuando va de la mano de la innovación y de la tecnología, comienza a ser realmente no datos sueltos, sino realmente unos panoramas o unos mapas específicos en los cuales yo puedo actuar. Entonces, parte de lo que habíamos hablado, lo que hemos hablado en los preview de esta webinar, es que queremos entregarles a ustedes cosas prácticas que ustedes puedan hacer dentro de las empresas, que puedan determinar dentro de las empresas y que comiencen a hacer acciones rápidas. Digamos que comenzar a caminar en estos objetivos sostenibles no es el tema de hacer una planificación de 2 años para que arranquemos a hacerlo, sino es de comenzar a actuar, crear unas metas claras, unos objetivos claros muy rápidamente y comenzar a actuar. Y desde allí vamos a comenzar a caminar, y pues ojalá, como algunas compañías que están buscando ser ahorita carbono neutro,
podamos conseguirlo por el bien de todos dentro de un plazo pues muy corto. Aquí en la conferencia pues básicamente va a estar dos personas, va a estar Luis Miguel. Luis Miguel es una persona que ha trabajado la energía desde muchos visuales, ha trabajado desde el momento de eficiencia, desde el momento de consumir la energía y pues también ha trabajado en esto que es política de carbono neutral con muchas compañías, las cuales digamos han tenido unos beneficios muy importantes. Pues en la charla de él les va a contar muchas particularidades de lo que ha pasado y cosas pues digamos muy anecdóticas de cuando uno comienza pues a medir estas huellas de carbono. Y está el ingeniero abogado Andrés Muñiz, que básicamente él ha trabajado muchísimo desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de la aplicación tecnológica en compañía del ingeniero Álvaro Muñiz, que ellos van a poder contestar cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto pues a todas las aplicaciones que se van a hacer. Vamos a mirar solo un caso de estudio donde van a ustedes a tener herramientas prácticas, pero la idea es que todas las preguntas que ustedes tengan van a quedar al final los contactos de Laura y vamos a comenzar a avanzar un poco más. Voy a darle la palabra a Andrés para que él se presente y ya le damos la palabra a Luis Miguel también para que haga lo oportuno. Bienvenido, Andrés, gracias. Gracias, Claudia, por la presentación. Muchas gracias a todos los presentes por regalarnos este espacio de tiempo. Y les explico un poco de nuestra compañía. Smart Switch Co. lleva 7 años en el mercado. Somos una compañía dedicada a temas de innovación, enfocados a temas medioambientales. Y como nuestro núcleo principal son las empresas de servicios públicos. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora les voy a dar la bienvenida al ingeniero Luis Miguel para que se presente, para que les cuente un poquitico más de lo que vamos a hacer en esta charla y arrancar de una vez pues con la primera presentación, que es una explicación muy detallada de cómo es este tipo de políticas de carbono neutro y aplicada a las compañías específicamente. Luis Miguel, buenos días. Hola Claudia, muy buenos días a todos los participantes. ¿Me confirman porfa si me escuchan bien? 1, 2, 3. Perfecto, Luis Miguel, yo te escucho perfecto. Vale, perfecto. Bueno, no, nada, agradecerles el espacio, agradecerle a Claudia por tomar el liderazgo en estas iniciativas. La verdad que es muy enriquecedor poder compartir experiencias. Lastimosamente no tenemos las soluciones a todo, pero sí queremos aportar en estos procesos, en estos retos que todas las compañías tenemos hoy en día, especialmente en el contexto colombiano. Entonces, bueno, nada, si quieres, Claudia, iniciamos con la primera presentación, mientras les amplío un poquito de la trayectoria mía. ¿Me sé en control allí? Bueno, Sí. ¿lo van pasando ustedes o lo iniciamos acá desde el principio, Claudia? Yo creo que te cedemos el control para que tú lo puedas compartir. Sí, dale, porfa, dale. Cedamos el control y aquí lo voy proyectando. Bueno, mientras tanto, como les decía Claudia, pues, digamos, vengo trabajando en el sector de energía más o menos unos 8 años. La formación mía es ingeniero electrónico, pero pues he tenido oportunidad de fortalecer esta formación con estudios por fuera que pues eventualmente me han llevado a hoy actuar como consultor experto en transición energética, específicamente en el sector de telecomunicaciones. Bueno, voy a poner esto pantalla completa, de pronto se pierda la imagen, pero la idea es que el audio siga. ¿Me lo confirman, por favor? ¿Estamos todavía ok? Sí, ya vemos tu pantalla y te escuchamos perfecto, Luis Miguel. Perfecto. Se fue el video, creo, ¿no? Pero el audio y la imagen están bien. Están perfectos. Bueno, entonces, esta breve charla, esta breve introducción tiene como título, digamos, mostrarles a ustedes las oportunidades en el reto mundial de la transición energética y la carbono neutralidad. Como nos explicaba ahorita Claudia y como nos contextualizaba, pues esto plantea una serie de desafíos importantísimos al interior de las empresas, porque nos hemos venido dando cuenta que todos queremos ser carbono neutral o todos debemos ser carbono neutralidad, no solamente por la continuidad, digamos,
de nuestro negocio, sino por la continuidad de nosotros como especie. La tierra probablemente va a seguir siendo tierra antes y después de nosotros, pero lo que debemos garantizar nosotros es nuestra permanencia y que la vida humana como la conocemos hoy en día pues realmente sea sostenible. Entonces, para eso vamos a tener una breve agenda, pues vamos a hablar un poquito del contexto global y el estado de situación, de lo último que se habló en la conferencia de las partes, la COP25, que fue en Madrid, en la cual tuve oportunidad de participar presencialmente, y empieza uno o termina de entender el porqué de estas iniciativas y el porqué de los ideólogos o un poco los que están convencidos con el tema de la sostenibilidad. Empieza uno a rectificar y a ratificar por qué todo esto tiene sentido. Brevemente miraremos los Sustainable Development Goals, que pues básicamente lo que también nos decía Claudia, que son esos pilares en los cuales nosotros debemos basar nuestro desarrollo. Tocaremos un poco el concepto de economía circular y eficiencia energética, qué tecnologías tenemos hoy en Colombia, como para no quedarnos mucho en el concepto y en la problemática, sino bajo qué tecnologías y bajo qué implementaciones podemos nosotros desarrollar esto. Finalmente, pues verle un poco el mecanismo de financiación, de dónde pueden salir estos recursos, las empresas de servicios públicos o las relacionadas con energía, aguas y demás, cómo se pueden meter también en esto sin hacer grandes inversiones directamente, y cerrar con un caso de estudio del sector de telecomunicaciones, cómo está comprometido con el Plan Nacional de Carbono Neutralidad que tiene el Gobierno Nacional hacia el 2030, que eventualmente eso lo que busca es cimentar las bases para la carboneutralidad hacia el 2050. Entonces, empecemos con unas reflexiones iniciales. Nosotros hoy en día estamos hablando que tenemos una carrera contrarreloj. La carrera contrarreloj no es contra las especies, no es contra las especies que siempre vemos en los cuadros y vemos dentro de los reportes que tenemos. La carrera contrarreloj es contra nosotros mismos. La verdad es que nosotros, producto de nuestras actividades humanas, producto de la explotación y la sobreexplotación, estamos haciendo que el incremento de temperatura en las próximas décadas pues supere el 1.5 grados centígrados, donde si seguimos en esa senda para el 2100 nosotros vamos a tener un incremento no de 1.5 sino de 3.9 grados centígrados, y es en ese momento donde la vida humana digamos no va a ser posible como la concebimos hoy en día. Entonces vamos a tocar unas reflexiones iniciales que son muy básicas y probablemente si no fueran tan tristes serían un poquito cómicas, pero esto lo que nos lleva es a retratar y a hacer una radiografía del estilo de pensamiento que nosotros tenemos hoy como especie. Aquí hay unas reflexiones iniciales, esto es tomado de una empresa chilena que se llama Triciclos. Ellos trabajan todo el tema de economía circular bastante profundo y argumentan que la basura es un error de diseño, argumentan que realmente lo que no se concibe como sostenible desde un principio, pues eventualmente va a ser basura, y en la naturaleza el concepto de basura y de desecho no existe. Ustedes ven que todo está en un perfecto balance. Una reflexión tan básica como esta. Esto seguramente si estuviéramos en una charla presencial que me ha pasado en ocasiones anteriores, pues genera un poco hasta de risa, donde uno dice, pero esto no tiene sentido. La naturaleza está dotada de todos los elementos suficientes y necesarios para ser autosostenible, y aquí lo que estamos agregando es basura a esos diseños ideales o a esos diseños perfectos que la naturaleza tiene para nosotros. Este es otro caso que para mí tampoco cabe, pero que sigue reflejando cómo nosotros procedemos, cómo nosotros basamos nuestro sistema de consumo y desecho en una economía lineal, fuera de los estándares de la economía circular y de los criterios que la misma naturaleza tiene hoy en su modelo de desarrollo. Todos los animales subsisten y conviven en perfecta armonía, y nosotros estamos desbalanceando esto de una forma bastante significativa. Y finalmente, siguiendo en esa misma línea, pues algo que tampoco se explica por qué se quisieran comercializar las cosas o por qué se quisieran comercializar los bienes o los alimentos que nosotros consumimos día a día de esta forma. Estas son reflexiones iniciales. Digo, no se trata de hablar específicamente de reciclaje o de materiales, pero es así como nosotros tenemos esta cultura embebida y pretendemos comercializar de una mejor forma nuestros productos y servicios.
como lo vimos en el caso de estos alimentos, lo podemos llevar a todas las aristas, al área de servicios públicos, al área de generación de energía, al área de consumos, al área de textiles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que primero tienen que pasar son reflexiones profundas de cómo estamos nosotros consumiendo y cómo debemos nosotros, también desde el punto de vista del usuario, hacer exigibles todos estos elementos. Un poco el estado de situación de la COP25 en Madrid. Básicamente, para los que no tienen el tema claro, la conferencia o la COP o la conferencia de las partes, básicamente es el punto donde se reúnen las grandes naciones, donde se reúnen los estados, a ponerse de acuerdo de cómo van a trabajar en la adopción y la implementación y la promoción de los sistemas que van a permitir que realmente nosotros hagamos una transición, es decir, que nuestro modelo de desarrollo cambie y que deje de estar basado en una economía extractiva y destructiva y eventualmente de generadora de desechos a implementación y a adoptar un modelo de economía circular mucho más profundo. Esto inicialmente iba a tener sede en Chile, pero por manifestaciones o tipos, problemas de orden público, pues eventualmente se tuvo que hacer en Madrid. ¿En dónde trabajan esta conferencia de las partes? ¿En dónde tiene esto más relevancia? Aquí hay una serie de tópicos, pero digamos desde nuestra experticia, pues reflejamos la acción climática y basándose en los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se le van a dar esos lineamientos a las empresas, o perdón, a los gobiernos, que al final lo que bajan es la línea a las empresas, de cómo deben fijar sus modelos de producción y de generación de servicios para que efectivamente esto vaya alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, que es una palabra es una frase que vamos a estar escuchando a lo largo de esta presentación. Una forma de resumirlo, me parece interesante, es un video de 2 minutos. Vamos a darle clic para que ustedes terminen de enfocar, de comprender el foco de esta iniciativa. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. En la conferencia del clima celebrada en París, en diciembre de 2015, 125 países acordaron el primer plan de acción de la historia para atajar el cambio climático, limitando el calentamiento a muy poco por debajo de 2 grados centígrados. Este logro histórico es solo el principio. Ahora, los países deben convertir sus promesas en medidas concretas. Bueno, ¿ahí me escuchan nuevamente? Solo para chequear. Perfecto, sí. Vale. Entonces, bueno, digamos que en este breve resumen uno puede hacer una conclusión y que cuando uno se mete en el mercado colombiano hay algunos tópicos que saltan. Dice, bueno, pero Colombia es un país muy pequeño, nosotros somos responsables del 0 punto y pico de algo de las emisiones globales de efecto invernadero, ¿por qué no le dejamos la tarea a los chinos, a los norteamericanos, a los europeos, que ellos son los que contaminan? Uno puede decir, claro, ellos tienen una gran responsabilidad, pero al final el concepto de carbono neutralidad es completo. Uno no le puede asignar una responsabilidad mayor a un país a otro, especialmente cuando nosotros somos economías emergentes, y es lo que se está presentando, por ejemplo, hoy con la India, donde es un país que está desarrollándose, que tiene mucha población, pero que lo quiere seguir haciendo con la misma metodología de las economías que ya están desarrolladas, pero que lo hicieron el siglo pasado. Entonces, pues eso realmente, si bien no somos países altamente contaminantes, pero debemos crear las bases porque si no vamos a seguir creciendo o vamos a ser un país desarrollado y a dejar de ser un país de economía emergente, a ser una economía sólida, pues de una forma poco sostenible. Esto es un poco de la historia de los principales hitos de la conferencia de las partes, donde se logró tener unos acuerdos importantes. Fue en el año 2015 en los acuerdos de París, como lo vimos ahora en la 2021, y en el 2019 cada año se actualizan los compromisos de las distintas naciones, específicamente en acción climática. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos ver al final del ejercicio? ¿Qué es lo que las grandes naciones quisieran ver al final del ejercicio? Pues una carbono neutralidad hacia el 2050. No quiere decir
que nosotros debamos o que vayamos a dejar de producir o a dejar de consumir o a dejar de comer, pero el concepto aquí es las emisiones neto cero, ¿sí? Y la resiliencia climática, donde le demos la oportunidad a la naturaleza que se regenere, que se reincorpore y que los ciclos biológicos estén alineados a nuestros ciclos de consumo. Es allí donde nos vamos a acercar a esa carbono neutralidad, y por eso no se habla de cero carbono, se habla de carbono neutralidad, donde debemos hacer las compensaciones, y vuelvo y digo, le demos a la naturaleza el tiempo para que ella se regenere y que nuestra economía no se vuelva una economía de explotación y de sobreexplotación. Entonces, un poquito en dónde nos movemos nosotros o en dónde estamos nosotros principalmente parados. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. No soy, digamos, el experto en los objetivos de desarrollo sostenible, pero desde nuestras disciplinas, desde nuestros aportes, probablemente en otras disciplinas, los ingenieros ambientales o los abogados o el que se encarga de trabajar con ONGs, pues se muevan en otras aristas del desarrollo sostenible, pero en donde sí nosotros tiene sentido y hace que tengamos la oportunidad de hacer mayores aportes, pues en el objetivo número 6, todo el tema que tiene que ver con la sanitización del agua, vuelvo y digo, los servicios públicos, y eso se enlaza con el objetivo número 7, que es la energía limpia y asequible, sobre todo asequible y también limpia, donde ustedes saben que la falta de energía, o como la conocemos hoy en día, la falta de energía eléctrica, en realidad no es solamente falta de confort, es negarle el acceso a oportunidades de estudio, oportunidades de acceso a la información. Y ahorita que estoy trabajando muy enfocado en el sector de telecomunicaciones, entiendo la conexión directa que tiene la buena calidad de energía para confort y servicio de las personas, pero también para acceso a la información, donde hoy en día la información no está en los libros, no está en las bibliotecas, que también puede estar allí, pero gran parte de ella se accede de una forma muy rápida a través de los servicios de telecomunicaciones, y allí ellos tienen también una responsabilidad muy grande porque necesitan que eso esté enlazado, porque nadie se va a negar o nadie se quisiera aislar del acceso a la información. Pero si el acceso a la información te significa una operación contaminante, quemar combustible diésel para que las radiobases puedan funcionar, pues eso no tiene ningún sentido, porque quedamos ilustrados o quedamos comunicados, pero ¿a qué costo? Y eso lo quiero enlazar con algo que les mencioné ahora, es el concepto de economía circular. Nosotros venimos hoy trabajando en un esquema de economía lineal, donde empezamos con la extracción de un recurso, una producción, una distribución, un consumo de un residuo. Cuando uno se sitúa en la naturaleza y observa la naturaleza, especialmente los locos que nos gusta hacer limpieza de playas y todo este tema, pues te das cuenta que en la naturaleza el concepto de basura y de residuo no existe. Todo es reincorporado de una forma totalmente armónica. La invitación o el concepto de economía circular lo que pretende es no tener un principio y un fin, sino que la energía embebida, el agua embebida, el agua utilizada, el material, todo se quede en la economía por el mayor tiempo posible. En el sector de telecomunicaciones hay unas iniciativas muy interesantes donde se les prolonga la vida útil a todos los equipos, a los routers, a las antenas, etcétera, etcétera, para hacer que no tengamos que extraer nuevos recursos y generar nuevos residuos. Entonces, cuando hablamos del reciclado, la producción, la distribución, el consumo y la reutilización, es un ciclo sin fin donde pretende alargarle la vida útil a todos nuestros bienes o incluso a nuestros servicios, de tal forma que el recurso utilizado en la generación de ese bien o en ese servicio se quede el mayor tiempo posible dentro de nuestra economía, y que haga que nosotros bajemos la carga que le estamos demandando a la tierra. Hay una reflexión muy interesante del expresidente de Uruguay, Pepe Mojica, que dice que si todos quisiéramos tener el nivel de vida de una familia promedio alemana o una familia promedio estadounidense, necesitaríamos 3 planetas. Y en ese caso, pues eso va a ser imposible. Por eso es importante que, aunque Colombia y otros países sean economías emergentes,
se involucren en este tema, porque si no, no vamos a tener planetas adicionales a la cual extraer recursos. Vamos a ver este video también, que explica un poco y ejemplifica cómo las iniciativas de economía circular son totalmente implementables. Austria es uno de los países que lidera el reciclaje a nivel europeo y nivel mundial. Eso le coloca en una posición privilegiada para abanderar el modelo de economía circular, la economía que viene, un modelo que suma al reciclaje, la reparación y la reutilización para salir y abandonar el modelo de economía extractivo. La economía circular es la revolución industrial del siglo XXI, frente a un modelo de economía lineal basado en extraer, producir, usar y tirar, donde todo acaba en el vertedero. Este nuevo modelo económico implica reducir, reparar, reutilizar y reciclar nuestros recursos. Un sistema circular donde nada se pierde, todo se transforma y todo se aprovecha. The question is, how do we build it into the products that we are using and then at some point become waste? Do we design the products in such a way that the materials are in such a state that they can be used at the end? Are the products in such a state that they can be disassembled easily? That's our big baby with the second-hand market from Vienna, and we work together with a social private company. They look at the goods, they if it's all right, or make little squares, and then it comes here and sell it. Computer screens that we all use. Apparently, in order to disassemble them is so difficult because a large number of different screws are being used. And that means the person who is disassembling it needs to change tools constantly. That increases the labor time that needs to go into disassembling in a ridiculous way. El reciclaje forma parte fundamental de la economía circular, pero la clave del nuevo modelo pasa por el diseño. Un diseño ecológico, que parta de materiales reciclados como sea posible, que tenga un bajo impacto ambiental, que modifique la cadena de producción para poder desmontar con facilidad los productos. Una vez que dejen de sus componentes se puedan separar con facilidad para maximizar el reciclaje. Todo se transforma, nada se pierde, todo se aprovecha. La mayor empresa austríaca de energía proporciona un tercio de la energía y el agua caliente que consume cada día la ciudad desde la plaza, Pichelau. Los ingleses se muestran orgullosos de su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Esta planta ha pasado por parte de sus recorridos. Okay, the first station for our waste trucks outside here to make bridge waste. Yes, we burn waste here. We burn about 2,000 tons of waste per year. It's approximately a third of the Viennese household waste, and we produce about 60 megawatts of district heating, and we also can produce electrical energy. This is not so much, it's about 15 megawatts electrical energy. 60,000 flats from this plant, and in whole Vienna we can produce district heating for about 350,000 flats. But it's easier to do that structural change. We make the right decisions for early on. If we allow companies to adjust their planning, their infrastructure decisions by investment early on, if we position ourselves as a country to be sort of forerunners and having the technology that we can sell off to others. Bueno, ¿me escuchan nuevamente? Solo una prueba. Perfecto, Luis. Vale. Entonces, digamos que vimos un ejemplo o un testimonio para ciertas industrias, pero esto aplica, una vez que uno interioriza el concepto, pues esto aplica
a todas las industrias y esto aplica a cualquier proceso, o sea, cual sea el sector de la economía en que cada empresa pertenezca. Entonces, y cuando hablamos de carbono neutralidad, entonces uno ya tiene identificado el tema, ya sabe cómo o ya tiene identificado su huella de carbono, que es una tarea también compleja, pero no es imposible, y eso es algo en donde todas las empresas deben estar comprometidas. Cuando hablamos, por ejemplo, del compromiso que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que necesita reducir emisiones en un 51% de aquí al 2030, ese compromiso que deja hoy el presidente Duque firmado, pues eso plantea unas iniciativas increíbles y unos retos importantísimos. Luego uno piensa, bueno, ¿y esto cómo puedo yo hacer que el total de las emisiones baje? ¿Cómo puedo yo como compañía hacer que las emisiones bajen? Lo que nos trae la Fundación Ellen MacArthur, que pues digamos es una ONG que rescata los conceptos y recopila toda la literatura para ver cómo podemos nosotros abordar estos temas de reducciones de huella de carbono, nos plantea dos grandes hitos. Dice que el 55% de las oportunidades están orientadas hacia la energía y sus productos derivados o sus servicios colaterales. Y vuelvo y digo, aquí entra telecomunicaciones, aquí puede entrar servicios públicos, aquí puede entrar lo que nosotros hacemos con la energía, todo el tema de los electrodomésticos y demás. Y luego está el 45% que está relacionado a los productos, es decir, cómo lo estamos concibiendo. En el video veíamos de que es difícil, si no se piensa desde el diseño, materiales que se puedan reincorporar, pues es difícil y eventualmente es más costoso pagarle a alguien para que desensamble estos distintos componentes y que se puedan utilizar. Entonces, esta torta lo que ya nos plantea es un desafío y nos indica que hay una oportunidad muy interesante en el sector de energía, de cómo la estamos midiendo, de cómo la podemos analizar, de cómo esos datos eventualmente se pueden volver información para que se vuelvan decisiones, ¿no? Entonces, la idea es también tener mapeado y tener identificado por dónde podemos nosotros implementar las soluciones. ¿Y qué tenemos hoy un poco? Obviamente, esto no son todas las tecnologías, pero ¿qué podríamos nosotros hacer hoy desde el punto de vista de usuarios? Vuelvo y digo, sea cual sea el sector económico a que nosotros pertenezcamos, pero ¿qué podemos nosotros hacer hoy en día para que esto sea una realidad? Hay una oportunidad importantísima en todo lo que tiene que ver con climatización de aire y tiene que ver con el acondicionamiento de esas temperaturas para procesos y para confort. Ustedes saben, nosotros hoy en día, más que todo en nuestras latitudes, en nuestras zonas costeras, tenemos unos consumos en acondicionamiento de aire importantísimo y eso trae motores y eso es un consumo de electricidad bastante alto. Uno podría pensar, no, pero es que en Colombia tenemos hidroeléctricas, sí, pero tenemos hidroeléctricas en un cierto porcentaje y no siempre el factor de emisiones en Colombia es cero. Y cuando no hay mucha agua, pues dependemos de otras fuentes de generación y es ahí en donde nuestro factor de emisiones aumenta. Entonces, en la medida en que ese kilovatio eficiente que no consumimos, el kilovatio más eficiente es el que no se usa, pues esas cargas de energía las vayamos reduciendo, pues mejor va a ser a la hora de disminuir nuestra huella de carbono. Podemos utilizar la implementación de movimiento y reemplazo de fuerza electromotriz, todo lo que tiene que ver con motores, reemplazo y modernización de sistemas de iluminación con control inteligente, optimización de calderas o de procesos de calor que probablemente uno en la vivienda no lo utilice mucho, pero en procesos industriales que eventualmente nosotros consumimos esos bienes o servicios, sí son utilizados. Por otro lado, pues se podría trabajar con, esto ya es un poco más industrial, en sistemas de aire comprimido, ¿por qué no para el almacenamiento de energía? Una parte importantísima y que está tomando mucha fuerza en Colombia, especialmente desde la articulación del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, es el control total de la gestión de energía mediante software que hacen posible que en un edificio uno pueda tener un mapeo y pueda tomar acciones y hacer, digamos que la huella de carbono en las instalaciones, pueden ser edificios, pero pueden ser fábricas, pueden ser utilities, pues realmente sea más eficiente. Y por allí, pues también está la parte de distritos térmicos, que en Colombia todavía no se implementa mucho, pero que ya hay algunas empresas que van con esta iniciativa. Entonces, lo que tiene que ver un poco con el tema de energía y lo que tiene que ver de cómo nosotros podemos quitarle esa carga también a la red
y por más que mayormente sea agua, pues igual sigue teniendo consecuencias ambientales. Podemos trabajar con energía solar fotovoltaica para autogeneración, podemos trabajar con energía fotovoltaica para generación centralizada, en granjas. La parte de solar térmica en uso residencial o en procesos industriales también tiene hoy un sentido para precalentamiento y demás. Hay temas de cogeneración con biomasa o, digamos, con biodiesel también, donde yo vivo, que es en el Valle del Cauca, la parte de los ingenios jala mucho la economía. Ellos son un motor interesante en el tema de la cogeneración, haciendo uso de la biomasa que deja al final de ese residuo. Y la parte eólica, pues también todavía, pues, digamos, en Colombia no está tan desarrollada, pero se viene muy fuerte en los próximos años. ¿De dónde podrían salir, digamos, todos estos recursos? Hay distintas formas, vamos a pasarla un poquitico más rápida. Hay distintas formas que hace que una empresa pueda adoptar estos proyectos sin necesidad de hacer una inversión directa. Yo puedo trabajar con un leasing, puedo emitir un bono o un green bond, ese bono verde o ese bono de energía para financiar mis proyectos, puedo tener energía como servicio, puedo tener un contrato de rendimiento de energía donde me garanticen ahorros y en función a eso, pues eso se va pagando. ¿Por qué no también puedo tener una inversión directa o firmar un PPA a 10, 15 o 20 años? Hacerlo, digamos, realidad hoy en día no es una dificultad desde el punto de vista financiero y existe toda la posibilidad y existe la arquitectura y el ecosistema financiero para hoy hacerlo realidad sin que las empresas obviamente tengan que asumir unos costos muy altos. Entrando un poquito en el caso estudio que les comenté de cómo el sector de telecomunicaciones está comprometido con el Plan Nacional de Carbono Neutralidad 2030 y la carbono neutralidad hacia el 2050. Esto es un ejemplo de una compañía del sector ampliamente conocida, en donde hoy en día está levantando su huella de carbono y está empleando las herramientas. Y aquí hay dos líneas base, aquí hay dos hojas de ruta. Una, la que teóricamente debería seguir, ¿sí? Dentro de las exigencias y lo que pretendo con esto es mostrar que al interior de las empresas también se dan estas confusiones, donde tenemos objetivos firmados, donde tenemos compromisos firmados e incluso donde tenemos indicadores financieros que están relacionados a la sostenibilidad, como es el Dow Jones, pero que muchas veces en la realidad y en la aplicación puede que no sean suficientes o puede que los estándares sean muy altos. Cualquiera que sea el escenario, esto plantea que las empresas se vean obligadas a hacer una implementación rápida donde no tienen, por ejemplo, un levantamiento de una línea base, pero una vez que la tengo levantada, ¿cómo la desarrollo? ¿Qué proyectos hago? ¿A quién contrato? ¿Esto cómo se hace? Y esto no es algo, digamos, desconocido. Esto es el reto que tenemos todas las compañías. Entonces, la línea que ustedes ven abajo es lo que teóricamente la empresa en Colombia debe seguir. Pero esto no es suficiente si se quiere llegar a una carbono neutralidad. Por el contrario, las metas deberían ser mucho más altas. Fíjense que, por ejemplo, aquí para el 2021 estamos mucho más arriba que la meta del 2024, que era una reducción de 1.3%, y a su vez la meta del 2024 ya se nos multiplica por 10, llegando a un 11%, y la del 2030, pues ya deberíamos estar más o menos en un 30%. Esto, lo que nos va manifestando de una vez es que yo no tengo por qué esperar al 2049 para empezar a hacer, digamos, para empezar a ejecutar acciones. Las acciones las debemos hacer ya, y en estos días salió un reporte del IPCC, que es el panel intergubernamental para cambio climático, diciendo que todo se nos está quedando en reportes muy grandes, muy lindos, gráficos muy interesantes, pero que en las acciones nos está faltando. Y justamente este ejemplo de esta empresa de telecomunicaciones, de este 30%, se articula con el 30% de los objetivos que tiene hoy Colombia en reducción de huella de carbono hacia el 2030. Típicamente, en una empresa de telecomunicaciones, pues, ¿cómo se dividen sus emisiones? Hay una metodología o una serie de protocolos que nos hablan de ciertos alcances, alcance 1, 2 y 3.
Esos alcances lo que pretende es hacer una organización de en dónde estamos emitiendo. Entonces, por ejemplo, el alcance 1 para este caso fue clasificado como grupo de emisiones de gases de efecto invernadero producida por combustibles y refrigerantes dentro de nuestra propia operación. Y cada industria y cada empresa tiene sus volúmenes asociados. En este caso, tenemos casi un 7% del total de esta compañía. Cuando nos vamos al alcance 2, que son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el consumo de electricidad, vuelvo y digo, la parte de energía y electricidad juega un papel fundamental. En activos propios o controlados por la compañía estamos en un 30%. Estos valores difieren claramente dependiendo de cada compañía, pero hay un alcance 3 y es donde son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por fuera del control de la compañía, donde se es parcialmente responsable por la demanda de los bienes y servicios. Es decir, no porque yo tome, no porque cuando yo tomo un bus o un sistema de transporte que quema combustible fósil, no quiere decir que yo no sea responsable de eso, porque al fin y al cabo ellos son los que usan el combustible, pero yo soy parcialmente responsable porque yo demando ese bien o ese servicio. Una vez que uno va teniendo identificado todo esto y que ya va levantando esa línea base y hay metodologías y protocolos que permiten hacerlo, pues uno se va orientando en donde más sentido tenga implementar proyectos, en donde estén esos mangos bajitos y en donde esté, digamos, la mayor concentración. Claramente, uno empieza por lo que está dentro de su propia operación, que es lo más fácil y lo más rápidamente implementable, pero al final también tiene que hacerse cargo de lo que le está demandando a ese tercero, en donde por cada unidad de bien o servicio, pues él también está teniendo una huella de carbono asociada. El mapa que ustedes ven allí, sin entrar mucho en los números, pues básicamente es un mecanismo que le ha permitido a esta compañía ir viendo en dónde están sus mayores números y poner en práctica y en marcha las iniciativas para que cada acción, como es un recurso limitado, para que cada acción tenga una parte, unas aportaciones mucho más poderosas y la cosecha en emisiones de gases de efecto invernadero, en reducciones de gases de efecto invernadero, pues sea mucho más rápida. Por ejemplo, aquí podemos establecer que si llegamos a una transformación de la forma en cómo se está consumiendo la energía de esta empresa, podemos lograr un 15% de todo lo que tiene que ver con su huella de carbono. También, ¿cuáles son las metodologías que se utilizan? Aquí estamos viendo un mapa energético de en dónde está consumiendo la energía de esta compañía. Vuelvo y digo, las empresas de telecomunicaciones en realidad lo que ofrecen es energía transformada, es energía transformada en bits, en bytes, en videos, en audio, en libros, pero al final también dependen de una base tecnológica que es la parte de generación de energía. Entonces, es interesante y fue absolutamente necesario poder saber cuánto se estaba consumiendo a lo largo y ancho del territorio nacional y ver en dónde hacía más sentido hacer los proyectos o proponer proyectos. Entonces, sin ponernos muy técnicos en el mercado de energía, pues aquí lo que mapeamos es que esta empresa tiene un 27% de sus sitios de consumo que pertenecen al mercado no regulado, donde podemos entrar en negociaciones y en proyectos en una implementación un poco más rápida, y que hay otras 3/4 partes que están correspondiendo al mercado regulado, donde va a ser un poquito más complejo, pero no quiere decir que sea imposible. Finalmente, todas estas iniciativas, ¿cómo se resumen? ¿Cómo se ven? Vuelvo y digo, sin entrar pues en el detalle y en el minuto a minuto, pero lo que estamos viendo aquí es una parte de cómo todos esos proyectos, que pueden ser energía solar, que pueden ser sustitución de diésel, que pueden ser trabajar con sistemas híbridos, donde antes solamente se quemaba combustible fósil para generar energía, puede ser la implementación de baterías de litio, puede ser reducción de papel, puede ser menores viajes, o incluso llegar a la compra de certificados de origen de energía de origen renovable, que eso va a apoyar mucho las iniciativas. Entonces, fíjense, esta empresa, más o menos para el año 2021, ¿cómo debería estar quedando? Para el año 2021, de las 608.000 toneladas de CO2 equivalentes que tiene hoy, emitiendo cada año, pues vamos a estar reduciendo a corte de 2021 unas 33.000. Hay otras que están por incorporarse,
pero eso ya nos deja en el 5.5% y no en el 1.3% que era lo que inicialmente estaba pactado. Entre más rápido se hagan esas modificaciones, esas implementaciones, mucho mejor. Casos de éxito en el sector de telecomunicaciones. Pues, como todos sabemos, pues estas grandes empresas de telecomunicaciones y de servicios de información, pues muchos están comprometidos con estas iniciativas, tanto así que, por ejemplo, Apple para el año 2011 ya tenía el 100% perdón, para el año 2023 quiere tener el 100% de su energía de origen renovables. Otro grande de la industria es el caso de Google, que ya para el año 2010 el 100% de sus centros de datos ya contaban con contratos de energía renovable. Amazon tiene una, digamos, una hoja de ruta bastante agresiva. Ellos quieren estar, digamos, estaban en el 2020 con un 42% de energía de origen renovable y quieren llegar al 2025 al 100%, haciendo contratos de largo plazo, haciendo las alianzas que sean necesarias. Y finalmente, pues acá tenemos otro ejemplo, que es el caso Claro Brasil, que empezó su carrera en el año 2017 y hoy está teniendo unos ahorros muy interesantes, no solamente desde el punto de vista de reducción de huella de carbono, de energía, efectivamente de origen renovable certificada, sino que pues al final ser más sostenible es también ser más rentable, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos casi unos ahorros acumulados desde el año 2017 de 8.5 millones de dólares. Entonces, esto lo que nos dice es que la sostenibilidad no es más cara, sino que ser sostenible también es ser más rentable. Y ser sostenible lo que fija son las bases para la continuidad del negocio y la continuidad de nosotros como especie y la continuidad de todas las especies que habitan este planeta. Con esto cierro, dándole las gracias por la atención. No me quiero pasar de los 40 minutos. Y pues acá están los datos en caso que pues alguien quiera comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Luis Miguel, yo quisiera como hacerte una preguntita como para clarificar un poquitico el concepto. Digamos, digamos, este transitar en estas políticas de carbono neutro, pues comienzan desde que tú comienzas a identificar esa huella de carbono. Digamos, si por ejemplo una empresa de servicios públicos, que son varias que tenemos acá en el auditorio, quieren comenzar a transitar este camino, ¿cómo sería ese cronograma o cómo serían esos primeros pasos que hay que dar? Ya, bueno, digamos que más que acciones administrativas, yo creo que lo que aquí tenemos es un reto de voluntades, ¿no? Todo este camino inicia con decisiones, todo este camino inicia con la identificación de esas responsabilidades que tenemos. Entonces, una vez que se toman las decisiones, pues lo primero sería saber cómo estamos operando nosotros, en dónde estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, cómo estamos consumiendo nuestra energía hoy por hoy, realmente si el uso de todos nuestros recursos o todo lo que consumimos está siendo eficiente o si estamos entrando en modelos de economía lineal o si hay oportunidad de implementar economía circular. Entonces, los primeros pasos es decidir y hacer un levantamiento de huella de carbono para saber en dónde nosotros debemos aplicar iniciativas. Si en nuestra gran parte de emisiones están orientadas a la energía, implementamos proyectos de energía, si están con gases, si están con refrigerantes, si están con motores, si podemos abordar eficiencia energética y demás. Entonces, esos primeros pasos, y digamos, no hay un cronograma estándar, pero lo que yo sí te diría que debemos empezar a analizar es ver cómo estamos, es ver la radiografía, ponerle la lupa a las operaciones que estamos haciendo, cómo estamos tratando, digamos, nuestra agua o cómo estamos generando nuestro bien o nuestro servicio, y ahí empezar a mapear en dónde están esas guayabas maduras o en dónde están esas oportunidades. Los tiempos dependerán de la complejidad de las empresas y dependerán también de la implementación rápida al interior de las mismas, porque otro problema muy grave y es que las empresas están consumidas por su operación. Entonces, cuando viene, y tomemos esto muy jocosamente, cuando viene el loco de la sostenibilidad, que probablemente sea un consultor externo, empieza a pedir una serie de información
que puede que no tengamos disponible o no le saquemos el tiempo, no porque las personas no quieran, sino porque están consumidas en su propia operación, pero la velocidad con que se constituye y se levante la información va a ser vital para que los cronogramas sean mucho más cortos, Claudio. Perfecto. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Digamos que muchas de las preguntas o las preguntas que ustedes van a tener, por favor, háganoslas conocer en el chat y que vamos a comenzar a responderlas en la sesión de preguntas. Pues ahora pues le quiero dar la bienvenida a Andrés. Digamos que el caso, digamos, de las compañías, de los operadores de red o de las empresas de energía como las que estamos algunas personas, básicamente pues tenemos una gran responsabilidad, no solamente desde el uso de nuestro producto, que al final de todo nosotros las empresas de energía comercializan energía, sino también tenemos una responsabilidad de cómo enseñar a nuestros usuarios y demostrarlo con el ejemplo, más allá de cómo poder, digamos, avanzar en este tipo de cuidado al medio ambiente. SmartSeals lleva desarrollando alrededor de unos 5 años y 3 años, más de 3 años en operación, en algunas aplicaciones que le da a las compañías de energía la posibilidad de gestionar un recurso súper valioso que es el recurso de los árboles y gestionarlos de manera eficiente y adicionalmente, digamos, poder crear estas sendas de lo que pues, Luis nos comentaba, de cómo hacemos para unir la operación, la efectividad operacional, la disminución de estos costes operacionales y también, digamos, que apunten a estos objetivos de biodiversidad. Digamos que el gobierno nacional, ya Duque la semana pasada salió pues en una conversación muy interesante indicando que se van a colocar pues muchísimos o se van a plantar muchísimos árboles a nivel de Colombia. Pero acá desde la ciudad de Barranquilla, que es donde nosotros estamos hablando, este concepto de biodiversidad arrancó hace un tiempo importante. ¿Y por qué arrancó aquí en una zona como Barranquilla? Porque pues nosotros tenemos 32 grados centígrados en promedio. Entonces, el objetivo de ciudad se creó un mega objetivo y ese mega objetivo es que tenemos que reducir en 4 grados la temperatura de Barranquilla. ¿Cómo reducimos esos 4 grados? Pues con la siembra de árboles, con muchas acciones que nos van, digamos, a permitir poder tener unos ambientes un poco más, más bajos de temperatura, donde, digamos, podamos todos desarrollarnos un poco más. Noticias, digamos, del tema de carbono, pues todos los días tenemos en muchos medios, tenemos las inundaciones, tenemos pues muchas consecuencias de, pues, como dice Luis, de la poca compatibilidad que hemos demostrado los seres humanos con la mucha compatibilidad que tienen las especies y la naturaleza para guardar y conservar este equilibrio. Entonces voy a darle la palabra a Andrés, donde él nos va a mostrar un caso práctico de uso de la tecnología para poder superar este tipo de retos, de alinear estos objetivos de la ODS con los objetivos corporativos que tenemos en la compañía. Si quieres, Lau, pasemos esta rápido para que Andrés pueda ingresar de una vez y al final hablamos un poco de los objetivos de nación. Listo, ¿me escuchan bien? Sí, Andrés, perfecto, estás bien. Listo, Gracias, muchas gracias Claudia y bueno, muchas gracias también Luis Miguel por contextualizarnos todo sobre el tema de carbono neutral. Entonces, como nos comentaba Claudia, vamos a empezar a ver o hacer un paso por una de las iniciativas que iniciamos en SmartSeals, SmartSeals Co. y en conjunto con nuestros clientes, el desarrollo de una plataforma para poder darle un puesto más privilegiado a lo que es el árbol, no tratarlo como algo que interfiere dentro de sus calidades de servicios, sino ya como un activo, es decir, ya es una parte fundamental dentro de su operación. Entonces, todo va orientado, como nos comentaba ahorita Luis Miguel, a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los cuales tenemos 17, de los cuales nosotros nos apoyamos en 4 para dirigir todo el desarrollo de la plataforma. Entre este están todo lo que es las ciudades sostenibles y las comunidades. Como vemos, cada vez estas ciudades están creciendo y aumentan todos los impactos medioambientales de los mismos. Entonces, poder lograr tener ya una sinergia tanto dentro de nuestro crecimiento poblacional y todas las acciones que tomamos para poder llegar a ser, bueno, smart cities o ciudades sostenibles en miras a ciudades inteligentes, que es interconectar todos los temas de servicio
para mejorar la calidad del servicio. Entonces también todo lo que tiene que ver con las acciones al clima, tal como nos comentaba ahorita Claudia, a nivel internacional estamos comprometidos con reducir tanto las huellas de carbono, porque estamos viendo bastantes incrementos en las temperaturas, lo cual tiene o repercute en diferentes medios ecosistemas del planeta. Entonces, todo esto nos llevó pues a buscar cómo empezar a impactar de una manera significativa y apoyándonos de estas grandes compañías que son las prestadoras de servicios públicos, de cómo podíamos mejorar los ecosistemas. Entonces, todo también apoyándonos a alianzas internacionales que se puedan lograr con bancos interamericanos o bancos mundiales y también organizaciones que están en pro al cuidado medioambiental. Entonces, los retos fundamentales que empezamos a evidenciar, haciendo el estudio de este caso particular, era que estas compañías tienen un gran número de empleados o de brigadas que tienen que controlar, los cuales recopilan mucha información. Entonces, ese era uno de los primeros retos, es qué hacemos con esa cantidad de data, qué hacemos con esa cantidad de información, con esa cantidad de registros multimedias, que ya llega a un punto donde no se podía lograr ese proceso, a menos de que utilizáramos tecnología que nos ayudara a hacerlo de una manera muy efectiva y a tiempo. Otro tema importante son los altos costos, debido en este caso, cuando estamos hablando de los temas de los árboles en el sector eléctrico, como estábamos hablando, es que estos árboles cuando empiezan a crecer y empiezan a tener contacto con las líneas de transmisión, generan daños, entonces incrementan los costos de mantenimiento tanto correctivos como preventivos. Y adicional a todo lo que implica lo que está dentro de este tipo de daños, que son los costos de materiales y todo lo que repercute el dejar sin servicio eléctrico, en este caso, a comunidades de gran magnitud, ¿cierto? Y también todos los problemas que hemos encontrado que tienen que ver con fraudes de parte pues, de las comunidades o hasta de las mismas contratistas de estos clientes, lo cual repercute en toda su operación. Entonces, de las problemáticas ya principales de la operación, ya los trabajos en sitio, sobre todo en esta aplicación, que era la de poder realizar unas podas efectivas y respetando los temas medioambientales, encontramos diferentes temas, sobre todo la falta de comunicación que había desde las cabezas, o en este caso los coordinadores de los proyectos, hasta ya el personal que está en terreno o el personal operativo. También deficiencias en las planificaciones, ya poder, como estábamos comentando, para nosotros en nuestra plataforma ya es un activo principal el árbol. Entonces ya empezamos a caracterizarlo teniendo en cuenta diversa información, como su nombre científico, las alturas del árbol, los tamaños de los troncos, todo esto para poder ya hacer unos análisis para poder hacer planificaciones automáticas, teniendo en cuenta las ratas de crecimiento, los puntos geográficos donde están actualmente, así también nutriendo de información de entidades externas, como por ejemplo en el tema del IDEAM, donde podemos observar que ahora que estamos en este proceso del fenómeno La Niña, con lluvias constantes, todo esto aumenta la tasa de crecimiento de estos árboles. Entonces requerimos vincular una cantidad de información para poder tomar decisiones que vayan en pro a los trabajos y a la eficiencia de los mismos. También veíamos unas falencias en todo lo que tenía que ver sobre los reportes de los trabajos realizados para poder constatar de que en realidad se hicieron, y si se hicieron conforme a los procedimientos establecidos, todo en pro al respeto al medio ambiente y en este caso de la biodiversidad. Otro de los retos que también encontramos es que, sobre todo las empresas de servicios públicos, que el día de hoy tenemos varios representantes de las mismas en esta charla, tienen un alcance bastante amplio, hasta zonas donde no hay coberturas, en este caso de redes celulares,
Entonces, hay momentos donde están sin conexión. Entonces, ese era uno de los problemas que teníamos que solucionar. ¿Cómo desarrollamos una plataforma que esté diseñada para poder trabajar tanto online como offline? Es decir, en zonas que no tengan cobertura celular y que en el momento cuando ingresen a una zona con cobertura se actualice toda la información sin ningún inconveniente y poder almacenar todo el trabajo realizado. Y también ya un desconocimiento, en este caso, de a las personas a las que se les realizan los servicios o los cuales obtienen un resultado después de los trabajos realizados, que ya poder tomar las apreciaciones de si los trabajos les parece que estuvieron bien realizados o no. Y todo esto nos lleva, este tipo de operaciones empieza a generar mucha data, es poder ya tener un motor de analítica que pueda procesar toda esta información para poder tomar nos ayude a determinar cuáles son los puntos importantes o ese pareto que habría que impactar para poder mejorar los procesos. Todo esto nos llevó a crear una plataforma, la cual se llama IoT o el Internet del Árbol. Todo lo que se quiere buscar es el tema ya de las eficiencias operativas y el respeto, como comentábamos, al medio ambiente, y hacer el first class citizen al árbol, es decir, es el activo más importante dentro de la plataforma. En este caso, los usuarios pasan a un segundo plano. El de nosotros aquí es darle todo el apoyo y todo el foco al árbol, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se hace? Ya levantando todo lo que es su historial, por decir un historial médico del árbol, desde el momento, sea de que se siembre, se trasplante, se pode o se tale, es levantar toda esa información y quede registrada para poder tener un histórico o una línea de vida de este árbol, ¿cierto? Que lo cual nos va a ayudar después a tomar decisiones. Entonces, ya cuando se obtiene toda una base de datos, dependiendo pues los años que tiene de vida, el tipo de especie, se pueden hacer cálculos ya de pulmones de ciudad o de parques, de cuánto sería lo que nos pueden apoyar este tipo de árboles a la captación de las huellas de carbono. Todo también registrando en tiempo real, en caso de que tengamos zonas de cobertura, todos los trabajos que se están realizando en el mismo y poder almacenar. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿O qué quisimos desarrollar? Un sistema de vigilancia de calidad de aire, apoyándonos en 3 puntos fundamentales, que es la aplicación móvil, la cual utilizan el personal que está en terreno, o los que al final son los que realizan la acción, apoyándonos con sensores medioambientales que se despliegan en toda la zona de donde estamos operando, y todo apoyado a través de una plataforma web donde entran todos los que son los administradores y coordinadores de los trabajos. Y aquí les quería comentar algo de experiencia que hemos tenido con estos clientes, es que inició principalmente dentro de las áreas de mantenimiento, es decir, una necesidad que tenía particularmente las áreas de mantenimiento, pero al ir creciendo la plataforma y empezar a ver la cantidad de data que estábamos obteniendo y que estábamos procesando, se empezaron a vincular diferentes áreas dentro de las mismas, como en el caso de las áreas de silvicultura. Entonces, es poder apoyarse ya dentro de una operación que se está haciendo y vincular las diferentes áreas para seguir creciendo y seguir nutriendo la plataforma en pro a mejores decisiones, que todo repercute en la calidad del servicio, ¿cierto? Al final, en este caso, las personas se ven beneficiadas tanto por el tema de que van a tener una mejor prestación del servicio, y adicional de que estos operadores de red o estas empresas de servicio público están haciendo algo para el cuidado medioambiental. Entonces, ¿cómo funciona en este caso IoT? Queremos vincular a las personas, en este caso, no solo dejarlo a las brigadas como tal, que son las que ejecutan el trabajo, sino también que diferentes personas o líderes de comunidad o representantes de una HAL empiecen a interactuar con este tipo de aplicaciones para empezar a hacer comunicaciones de las mismas. Si de pronto hay unos estados fitosanitarios o hay un peligro de caída de los árboles o está afectando algo en particular,
poderlos empezar a reportar y tomar acciones de una manera oportuna antes de que ocurran accidentes. Entonces, esto es algo bastante interesante, sobre todo porque ya estamos viendo cómo el gobierno colombiano también está comprometido con los temas medioambientales, todo enfocados en la misma dirección de las 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y también apoyados con los diferentes ministerios. En este caso, como el ministro Carlos Correa anunció hace unos meses, los incentivos o las inversiones que van a hacer desde el ministro de Ambiente y de Sostenibilidad a las diferentes ciudades o unas ciudades pioneras en todo lo que tiene que ver con biodiversidades. En este caso, 11 ciudades, entre esas está Barranquilla, Barranca Bermeja, San Andrés, Montería, todos en pro a los cuidados medioambientales. Es decir, que haya ya un trabajo entre las diferentes empresas y que también se vinculen el personal o la ciudadanía para todo lo que tiene que ver con cuidados medioambientales. Entonces, ¿qué se hace cuando recopilamos todo este tipo de información? Es poder ya hacer planificaciones automáticas para hacer todo lo que es mantenimientos de este tipo de árboles, todo lo que tiene que ver con podas, sembrado, traslado de árboles, o las podas o talas cuando ya son árboles que de pronto su estado no es el más óptimo, tiene un estado fitosanitario que los comprometa. Entonces también es ya hacer todo el monitoreo y los registros de soportes multimedia de todos los trabajos y los mantenimientos que se realizan en sitio. Y asimismo apoyar en este caso a los clientes o los operadores de red, poder hacer unas liquidaciones automáticas, es decir, que ya ese proceso de poder verificar los trabajos realizados y lo que se les tiene que pagar a estos contratistas se haga de una manera automática dentro de la plataforma. Y al final poder recoger todas las métricas, tanto de los sensores medioambientales, los reportes de las personas de la comunidad, tanto como la de los brigadistas, o en este caso las personas que realizan las labores, para poder tomar decisiones acertadas con respecto a dónde se deberían de hacer las próximas siembras de árboles o qué árboles habría que darle mayores prioridades para sus mantenimientos y cuidados. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos principales? Donde nos estamos apoyando bastante es poder lograr todos los temas de automatización, de todos los que son trabajos recurrentes y que toman mucho tiempo, poderlos acortar. Lograr las efectividades de los mismos, logrando hacer un monitoreo, un seguimiento diario de todos los trabajos que se están realizando en campo, así como también poderlos ayudar en los temas financieros, en la reducción de costos. Ya los materiales empleados se van tomando analítica de poder determinar exactamente qué cantidades de materiales o herramientas se van a requerir o de consumibles se van a requerir para ciertos trabajos, así también como ya el análisis de todos los reportes o toda la analítica que se tenga para cada vez ir mejorando los trabajos. Nosotros estamos convencidos que lo que no se mide, pues no se controla, y si no se puede controlar, es difícil de lograr mejoras de la misma, ¿cierto? Entonces, todos nos apoyamos. Dentro de la plataforma hay un módulo de analítica, la cual procesa toda la información, lo que era lo que les estábamos comentando. Esto nos ayuda también tiene un sistema predictivo, donde podemos ya, por medio de toda la información o todo el machine learning que ejecuta la plataforma, de toda la data que está recibiendo, poder tomar decisiones asertivas y con tiempo antes de ocurran ciertos problemas, como noticias que se presentaron hace unas semanas, donde el desprendimiento de unas ramas por falta de mantenimiento o de podas preventivas causó la muerte de una señora. Entonces, ese tipo de inconvenientes o accidentes se pueden empezar a prevenir por medio de automatización de procesos.
Entonces, ¿en qué punto estamos actualmente? Actualmente con IO3 estamos ayudando a este tipo de operadores de red, de empresas de servicios públicos, a gestionar sus activos. En este caso, como le comentamos, el principal activo de IO3 son los árboles. A la fecha tenemos más de 500.000 árboles ya registrados, entre esas más de 800 especies de las 5.600 que hay registradas en Colombia. Tenemos más de 1.000 usuarios activos en el sistema, más de 2.000 equipos de sensores de comunicación y de telemetría, y apoyamos a este tipo de clientes a supervisar y controlar y gestionar contratos superiores a los 10 millones de dólares anuales. Estos son lo que les cuesta a ellos mantener su operativa. Entonces, dentro de los logros de ya poder hacer una implementación de este tipo de plataformas, es, como les comentamos, lo que es disminución de costos, la efectividad de la operativa, el poder recopilar evidencia de los trabajos para una eventual auditoría por cualquier ente ambiental o forestal o cualquier ente de gobierno que necesite verificar que sus trabajos se están haciendo conforme a las normativas vigentes. La plataforma les sirve a ellos para poder sustentar todos sus trabajos. Vamos a continuar. Entonces, ya dentro de los impactos que podemos generar al utilizar la tecnología para apoyar a este tipo de empresas de servicios públicos, hay dos puntos importantes. Uno es todo lo que tiene que ver con la comunidad, que es poderle brindar una mejor calidad del servicio, trabajar en pro a todo lo que tiene que ver con los cuidados medioambientales, reducir la huella de carbono, al evitar la deforestación, sino que cada vez ir trabajando para que estas capas arbóreas se mantengan, que va muy ligado a todos los temas medioambientales, ¿ya? Que es ya reduciendo pues, los árboles caídos, reduciendo las propagaciones de estados fitosanitarios, como hace unos meses también salió un reporte de que en un barrio aquí en Barranquilla, en Barrio Recreo, había una propagación de la pajarita, que es un parásito que se empieza a propagar entre los árboles. Entonces, si se tuviese ya un sistema de control, se pudiese mitigar ese tipo de impactos de una manera oportuna. Listo, entonces, ¿qué queríamos ya como resumen dentro de la gestión, en este caso con estos dos tipos de operadores? Es de que por medio de la tecnología, así como en sus estados iniciales, cuando se están en sus casos de estudio, la humanidad puede hacer ciertos impactos medioambientales, tratando de buscar nuevas alternativas para la evolución humana. También podemos hacer uso de la misma para poder ya controlar esos daños que hemos realizado al medio ambiente, ¿cierto? Entonces ya poder optimizar el uso de los recursos, utilizar otras fuentes de energía que sean renovables o que no son convencionales aquí en Colombia, pero que sí lo estamos viendo de manera internacional, poderlos ya ese porcentaje incrementarlo y empezar a bajar el uso ya de combustibles fósiles y trabajar en pro desde los trabajos mínimos que tenemos dentro de cada una de las operaciones de estas compañías, es cómo colocar nuestro granito de arena para disminuir ese impacto y la huella de carbono que estamos generando en el mundo. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, Andrés, a mí me surge una duda y es, pues básicamente, yo lo que he visto en muchas de las compañías es que a veces comenzamos a leer estas datas y comenzamos a utilizar este tipo de nuevas tecnologías que pues ahora con el tema de la pandemia, digamos que esto se aceleró pues muchísimo porque ya todas las empresas están comenzando a migrar a esquemas digitales realmente porque pues por el tema de que no podemos desplazarnos y que ha cambiado el panorama totalmente del consumidor,
pues tenemos que cambiar necesariamente. Pero lo que sí es que las personas como entre más mayorcitas somos, nos da mucho miedo el acercarnos a la tecnología. Entonces a veces uno ve que hay herramientas que nos proporcionan las empresas, pero a veces no las utilizamos. ¿Cómo ustedes han superado o cómo ustedes han podido gestionar como este impacto de la tecnología en las personas que son poco tecnológicas? Porque realmente lo que uno ve es que pues la población, y los miembros de cada empresa, pues hay como muchos. No todos son millennials, no todos son mayorcitos, sino que hay una combinación importante allí. Entonces, ¿cómo llevar a que las personas tengamos más cercanía con el tema tecnológico? Excelente pregunta, Claudia, y bueno, me gustaría de pronto contestarla haciendo alusión a una anécdota que tuvimos dentro de la compañía. A nosotros siempre tenemos, bueno, tenemos un área de experiencia de usuario en la cual nos gusta ya pues sentarnos con la persona que estaría haciendo uso de la misma en el día a día, donde empezamos a recibir ese tipo de información de que, ¿no? Es que la plataforma es complicada para utilizar, y todo lo que tiene que ver con asimilación tecnológica, pues es un trabajo que hay que trabajar pues, de la mano con ellos, ¿cierto? Entonces, en uno de los casos así o experiencias que tuvimos, cuando estuvimos en terreno ya con las personas, empezamos a evidenciar de que sobre todo estas personas que trabajan en las podas o en los trabajos con árboles tienden a tener las manos mucho más grandes por el trabajo que ejercen, ¿cierto? Y sus dedos son muchísimos más grandes. Entonces, cuando estábamos pidiéndoles que operaran el celular, sabíamos la dificultad que tenían con presionar ciertos botones. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta, bueno, hay que hacer ciertos ajustes que vayan orientados a este tipo de personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, colocar botones mucho más grandes, también tener presente de que son trabajos que se están realizando a la luz del día, entonces poder utilizar colores que permitan la visualización de cuando hay mucha incidencia solar, ¿cierto? Entonces, todo este tema de esa asimilación tecnológica hay que trabajarlo siempre de la mano del usuario final, empezar a estudiar cómo es su trabajo diario, en qué condiciones están ellos y cómo nosotros, por medio del uso de la tecnología, ayudarlos a que esa asimilación sea mucho más amena para ellos, ¿cierto? Entonces, sí, es un tema bien interesante. Ese es uno de los tantos casos que tuvimos, pero sí hay que entenderlos, hay que ver cómo es la mejor forma de ayudarlos a implementar esto. O sea, ya de lo que hemos visto, hasta de los reportes de nuestros clientes, las mejorías en su proceso ha sido bastante grande. Entonces, sabemos que podemos utilizar la tecnología, pero sí, eso es un caso súper importante que es trabajar con la asimilación tecnológica y todo lo que es con experiencia de usuario tiene que ir de la mano siempre de una implementación. Perfecto. Bueno, digamos que lo que, digamos, o sea, han visto básicamente en el tema del caminar de esta aplicación, no es que se están reduciendo puestos de trabajo, no es que se están automatizando procesos para reducir la carga laboral de las empresas, sino que realmente cuando comenzamos, digamos, a diseñar este tipo de soluciones de innovación ya de cualquier tipo en las empresas, es cómo la persona genera valor. Y realmente desde allí, pues es que podemos comenzar a construir. La tecnología es un camino importante para que esa persona que está encargada del proceso realmente genere valor al proceso, más no para sustituirla, que es algo pues muy interesante que hay, digamos, en el uso de la innovación, porque muchas veces las empresas pensamos que el tema de documentar un proceso o automatizarlo es reducir nuestra carga laboral, pero realmente lo que buscamos es que agreguemos valor y que realmente comencemos a transitar allí. Pues yo quiero dejarles como último, si quieres la pasamos, ejemplos de compañías que ya tomaron esta bandera. Por ejemplo, Kimberly Colpapel para el año 2022 en sus objetivos estratégicos declaró que va a reducir un 20% de las emisiones. TCC a su vez pues va a reducir el 14.9, el 15% de las emisiones que tenía y va a hacer una compensación como tal.
Celsia, líder en el mercado energético y pues del retail energético aquí en Colombia, pues ellos también lo colocan como una de las metas máximas que tienen, que es reducir el 25% de la intensidad de sus emisiones. Auteco, para el 2025 espera disminuir la mitad de la huella de carbono que está generando en sus operaciones. Alquería, pues Alquería sí realmente lanzó pues una vara muy alta, que es básicamente que para el año 2030 ellos van a ser una empresa carbono neutro. Como lo explicaba Luis Miguel, realmente el tema de carbono neutro no es el tema de que yo voy a reducir mi huella de carbono. O sea, siempre la tengo que reducir, pero si no puedo reducirla a los límites que necesito para hacer carbono neutro, lo que debo hacer es compensar y no olvidar la responsabilidad que tenemos hacia terceros y hacia los proveedores. No es que como yo no emito, entonces yo tercerizo mi proceso para que emita otro, porque igualmente sigue siendo mi responsabilidad. Ecopetrol va a reducir el 20% de las emisiones del año 2030. Ellos están haciendo muchísimos programas en el tema de energías renovables, creando ya muchos procesos para reducir energía, están haciendo exploraciones en energías un poco más limpias. O sea, Ecopetrol realmente ha estado muy, muy dinámico y abanderando pues muchas iniciativas de carbono neutro. Tecnoglass piensa disminuir 1.533 toneladas de CO2 en el primer año de implementación del programa y va a reducir 34.000 toneladas hasta el año 25. Digamos que Tecnoglass es un ejemplo súper bonito que hay aquí en Barranquilla en el tema de cómo otros tipos de energías pueden interactuar y cómo podemos reducir un poco más la huella de carbono. Ellos tienen alrededor de unas 10 megas instaladas en sistemas solares y están trabajando en cogenerar y en utilización de todos los residuos que ellos tienen para sus subproductos. Entonces, es un ejemplo bien interesante. Yara pues remover en el proceso cerca del 90% de las emisiones. Grupo Argos también tiene el tema de como meta de sustitución de combustibles alternativos y pues digamos que Argos tiene una operación pues muy amplia porque no solamente el Grupo Argos es cementos, sino también es inmuebles, también son parques solares, también son inversiones en activos. Entonces realmente ellos tienen un mix interesante que lo que hicieron fue sentarse, leer su línea base y comenzar desde esa línea base a trabajar en la reducción de ese tipo de carbono, de emisiones de carbono. Holcim también, una cementera. Las cementeras están muy dinámicas con este tema por el impacto que ellos hacen al medio ambiente. Grupo EPM, la empresa Energía del Pacífico. Y para cerrar, digamos que nosotros como Colombia, como país, también tenemos un compromiso importante para poder, digamos, llegar a disminuir estos impactos que tenemos al medio ambiente. Como último, digamos, para cerrar esta charla, les quiero dejar este resumen del informe de Yanjas sobre la tendencia que tenemos los consumidores en Colombia. Digamos que para mí es algo muy interesante cómo las compañías declaran dentro de sus objetivos estratégicos y dentro de su promesa de valor que sus procesos van a estar orientados al cliente. Entonces, esta es una declaración que nosotros hacemos. Decimos, bueno, vamos a centrarnos en nuestro cliente. Pero ese centrarnos en nuestro cliente no es solamente que vamos a hacer procesos orientados a ellos, sino también que tenemos que conocerlos, porque no hay manera de que yo pueda alinear mi proceso sin que lo conozca mi cliente final. Acá en el caso de Colombia, el cliente ha cambiado totalmente a partir de la pandemia. Entonces, de una muestra importante que hizo Yanjas, dice que el 82% de los colombianos nos preocupamos mucho por el bienestar y la salud. El 65% nos preocupamos por el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. El 63% por la educación y la calidad. El 53% el desarrollo de comunidades, la producción responsable el 53% y el 45% la inclusión, la igualdad de género y la diversidad. Igualmente como la innovación, que juega un papel súper importante ahorita en esos retos. Entonces, así son nuestros clientes. Actualmente nuestros clientes están descritos así. Son clientes que quieren ser más que pasivos, actores del cambio. Ellos también quieren que las empresas les enseñemos cómo pueden ellos impactar
pues con nuestro producto lo menos posible el medio ambiente, y ellos van a percibirlo de buena manera. Y el tema de manejar el medio ambiente es un tema de prestigio de marca y adicionalmente de cuidado a nuestro activo más importante, que son los clientes. Entonces yo creo que es un momento de reflexión para que las empresas comiencen, como lo decía Luis Miguel, realmente el cronograma de este tipo de proyectos carbono neutro arranca desde algo muy importante, que es la decisión de actuar, pues actuar básicamente para poder no solamente hacer sustentable nuestra operación, sino sostenible, porque desafortunadamente o afortunadamente realmente las empresas ya entraron en este barco, y si yo como compañía no comienzo a dar el primer paso para estar en el barco, muy seguramente me voy a quedar en el puerto y voy a ver cómo otros zarpan. Entonces, el llamado aquí es, esto es un camino súper bonito, que como dice Luis Miguel, no hay un cronograma ni un tiempo, no es de 2 años, no es de 3 años, realmente es un diario transcurrir, pero apoyado de innovación, de tecnología, y conociendo muy bien nuestro cliente interno y nuestro cliente externo, muy seguramente vamos a hacer procesos muy bonitos que nos van a traer muchos beneficios, y que pues al final del día lo que van a hacer es rentabilizar nuestra operación. Invertir en poder desarrollar este tipo de proyectos no es realmente un gasto, sino es una inversión para rentabilizar las operaciones. Y como el ejemplo que nos dio Andrés, o sea, la reducción de un contrato de $12 millones ha sido casi de un 20%, y pues la reducción de esto son 20% de un contrato que puede servir para hacer nuevas acciones o para incrementar la utilidad de algunas compañías, dependiendo del punto de vista o de la visión del inversionista. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como les digo, cualquier pregunta que ustedes tengan, aquí van a tener los contactos. Inmediatamente termine la conferencia, vamos a entregarles las memorias, vamos a enviárselas a su correo. Cualquier duda que tengan, si ustedes tienen algún aporte, si quieren conocer un poco más de lo que es carbono neutro o cómo podemos desarrollar algunas automatizaciones o plataforma para poder entregarles a cada compañía una solución, estaremos como muy atentos a poderlos asesorar. Pues mil gracias a Luis Miguel, o sea, Luis Miguel, muchísimas gracias, realmente muy aportante. Conocimos muchísimo de lo que es carbono neutro y cómo comenzar allí. Muchísimas gracias, Andrés, por el tiempo, y pues les agradezco a todos por su presencia. Espero que podamos seguir haciendo estos tipos de encuentros y comenzar a profundizar un poco más desde la operación cómo se aplican las políticas de carbono neutro. Entonces, dejo la palabra a Andrés para que se despida, a Luis Miguel y pues a mi apreciado Oiten. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los presentes por permitirnos este espacio. Y como le decía Claudia, hay que tomar acción, y bueno, la prioridad ahora mismo es cuidar nuestro planeta y hacer uso de la tecnología para poder disminuir todo lo que es la huella de carbono. Muchísimas gracias a Luis Miguel también y todos los presentes. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Claudia. Como te dije al principio, pues muy importante tu liderazgo en estas iniciativas. La verdad que pues es un honor compartir aquí con Andrés y contigo, y claramente con todos los asistentes, uno poder compartir las experiencias. Claramente cada empresa tiene su propia operación, cada empresa tiene su propio mecanismo, pero siempre hay, la idea es poner por encima las voluntades, las iniciativas. No es un tema fácil de lograr, pero con el tiempo y con los especialistas adecuados, esto tiene todo el sentido. Retomando un poquito los números y las empresas que nombraste al final, pues son empresas de gran renombre, pero no quiere decir que solamente esté en responsabilidad de esas grandes, pues tomar las iniciativas. Todos, desde las pymes hasta las más grandes, pues somos parcialmente responsables. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, gracias, Luis Miguel. Ahora le cedo la palabra a Oiten para que pueda cerrar. Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos los participantes de esta charla, a Smart Silk Co., a nuestros expositores, al doctor Luis Miguel,
al doctor Andrés Muñiz, a la doctora Claudia Carrillo, a Laura Bocio. De verdad que es muy interesante esta charla. Vamos a continuar ya. Smart Circo es afiliada a Codal y ustedes saben que estamos ahí dispuestos a cualquier actividad a futuro que se pueda desarrollar. La verdad, que tengan un feliz día, un abrazo a todos y que tengan muchas bendiciones en este día.